Adelante, si alguien nos quiere compartir. Amén, hermanos, alabado sea el Señor. Este mensaje nos sigue hablando acerca de la imagen y de la semejanza. Y es de verdad algo muy reconfortante ver cada una de las escenas que nos presentaron hoy. Me gustó esta primera escena donde hubieron quienes seguían al Señor. Y esas personas que siguieron al Señor, pues definitivamente expresaban la imagen de Dios. Entonces, creo yo que nosotros debemos ser aquellos que siguen al Señor. A donde vaya el Cordero, donde esté Él, debemos de seguirle. Y esto es con miras a tener su imagen. Luego había otro grupo más adelante que son los que brillaban, ¿verdad? Creo que era, no recuerdo si el grupo de los reyes, pero me llamó mucho la atención que realmente cuando una persona pasa tanto tiempo con el Señor, cuando una persona tiene tal comunión con Dios, entonces empieza a brillar. Y este brillar implica la imagen de Dios. Es decir, que cuando esta persona está brillando, lo que está haciendo es expresando a Dios, está expresando la imagen de Dios. Entonces, hermanos, no debemos de esforzarnos por brillar, porque realmente la luz que es transmitida es la misma luz de Dios. Es simplemente, somos como receptores de su luz, pero alabados al Señor que hoy podemos brillar. También, digamos, estaba el caso de David, que David lo que tenía era un corazón para Dios. Este corazón implicaba que él pues portaba la imagen de Dios. Tal corazón era, digamos, uno con el corazón de Dios y lo que Dios quería, eso es lo que David quería. Y al final, este corazón de David implicaba la imagen de aquel a quien él amaba y a quien él seguía, ¿verdad? Luego tenemos la escena de los reyes y el sacerdocio y me llamó mucho la atención porque ahí compartía el hermano ser uno con el Señor. Nosotros a veces somos muy independientes y tomamos decisiones que nos parecen a nosotros que van a ser las mejores o confiamos en nuestro parecer, pero en realidad debemos de anhelar ser uno con el Señor. Es decir, que Él tenga la autoridad sobre nosotros. Debemos dejar que Él decida en nosotros. Realmente que Él viva su vida en nosotros a través de este sacerdocio, de este reinado, que es tan importante hoy para la vida de la iglesia. Luego también me impresionó el caso de Daniel y también de sus amigos, ¿verdad? Daniel llevó una vida santa. Hermanos, esto es una decisión y una resolución del corazón. Por supuesto que nosotros no podemos llevar una vida santa por nosotros mismos, pero las resoluciones son nuestras, ¿verdad? El trabajo es del Señor. Él nos va a llevar a esta vida santa, pero realmente si nosotros lo elegimos a Él y elegimos vivir esta vida santa, una vida de consagración que no se mezcla con el mundo, que no se contamina con las cosas del mundo, sino que simplemente vive de una manera santificada, ¿verdad? Para aquel que lo amó. Entonces es maravilloso contemplar que esta vida santa tiene que ver con la imagen de Dios. Y también me impresionó luego el caso de Jesús. Jesús era un hombre que realmente él, todo lo que el Padre le dijo, todo lo que el Padre le decía y la comunión que tenía con el Padre, él vivía por el Padre. Entonces él era la viva expresión de la imagen de Dios. Cuando alguien miraba a Jesús, pues miraba a Dios, era Dios mismo. Entonces Jesús también expresaba el sacerdocio y expresaba el reinado, ¿verdad? Eran las condiciones que él tenía, pero él realmente llegó a ser uno con el Padre. También hay una parte que me gustó mucho, es que debemos de ganar vida por medio del sufrimiento. Todas aquellas personas que han sufrido a través del tiempo, algunos consideran que el sufrimiento bueno, es parte también de un juicio por el pecado que hemos cometido. Y ciertamente hay una parte de eso, pero hay una parte que el Señor permite en los sufrimientos, que es para ganarlo a Él.
pero también es para obtener su imagen y para obtener su semejanza. Entonces, a través de los sufrimientos podemos nosotros pues tener esta consideración de que los sufrimientos son para que nosotros podamos tener y portar la imagen del Señor. Y luego también había una parte donde los apóstoles pues tienen la imagen de Dios, a donde ellos iban, portaban la imagen de Dios y realmente cualquiera que los veía, pues veían a Dios mismo. Inclusive cuando vemos en la escena donde le tiene que dar un beso porque no se reconocía a Jesús entre el montón porque ellos llegaron a moverse como él, a caminar como él, a sonreír como él era. Realmente ellos portaban la imagen de este Jesús, ¿verdad? Entonces, los apóstoles, Pablo, Pedro, todos los que siguieron el Nuevo Testamento llegaron a ser hermanos que portaban la imagen de Dios. Luego me impresionó mucho, me impresionó mucho esta parte de los demonios. Nosotros simplemente no podemos tener autoridad si no portamos la imagen de Dios. La imagen corresponde a la autoridad. Muchos de nosotros venimos y creemos que simplemente podemos retar a Satanás y decirle, váyanse de aquí demonios o fuera de aquí en el nombre de Jesús. Realmente no podemos usar el nombre de Jesús como un amuleto si nosotros no portamos la imagen de Dios. Entonces, este es un asunto muy serio, porque en este caso de los demonios en lugar de irse, más bien creo yo que hasta poseyeron a estas personas y inclusive vinieron hasta vivir con ellos y fue una burla realmente, ¿verdad? De los demonios hacia esas personas que pretendieron utilizar el nombre de Jesús. Yo me recuerdo que nosotros cuando a veces estamos en peligro, queremos echar a Satanás, queremos usar el nombre de Jesús y lo usamos de una manera vana cuando no estamos expresando la imagen de Dios. Y es un asunto muy grave, digamos, utilizar el nombre de Jesús solamente de una manera vana y no portar esta imagen. Entonces, hermanos, es impresionante. Ninguna persona que no porte la imagen de Dios puede tener autoridad alguna sobre ningún demonio, menos sobre Satanás, ni ninguna otra cosa maligna que esté usurpando a Dios. Entonces, debemos de considerar esto muy seriamente. Y luego, por último, una cosa que también me impresionó mucho es el parecido. Si nosotros hoy nos preguntaran si nosotros nos parecemos a Dios, ¿qué podríamos responder? ¿Verdad? ¿Qué podríamos decir nosotros si hoy nos preguntan, mire, usted se parece a Dios? ¿Verdad? Porque en la experiencia sabemos que nos falta mucho, pero también se ha vuelto un pretexto para no seguir creciendo y tener un crecimiento continuo. Realmente el anhelo de Dios es que nosotros nos parezcamos a Él, que tengamos su imagen, ¿verdad? A veces nos parecemos en cierta forma más a un escorpión, a una serpiente, a cosas vanas que realmente parecernos a Dios. Yo cuando estoy molesto y enojado, no estoy expresando a Dios, ni me parezco a Dios. Inclusive a veces cuando estoy afanado, ¿verdad? O cuando estoy de mal humor, o cuando pierdo la esperanza, o simplemente estoy vacío, no tengo la imagen de Dios. Entonces, esto debemos de considerarlo, ¿verdad? El Señor anhela hoy que nosotros tengamos su imagen. Por último, la Nueva Jerusalén, pues la Nueva Jerusalén es de jaspe, ¿verdad? Que tiene que ver con la imagen de Dios. Toda la Nueva Jerusalén tiene la imagen de Dios. Entonces, eso va a llegar a ser nuestro fin, portar la imagen de Dios, ser como el Señor. Pero entonces es maravillosa esta lección porque nos da una esperanza, una manera de vivir y de seguir adelante. Hermanos, animémonos a tener comunión con el Señor, a seguir en este camino para que nosotros podamos expresar la imagen de Dios a través del sacerdocio y el reinado. Amén. Amén, hermanos, por la imagen y por la autoridad. Marvin estaba compartiendo acerca de los ejemplos de David, también de Daniel, ¿verdad? Y también el caso de los apóstoles. Y esto del caso de los apóstoles me gustaba mucho, ¿verdad? Porque ellos tenían constantemente la autoridad de Dios porque tenían pues la imagen de él, ¿verdad? Y era bien impresionante ver, ¿verdad? Como lo compartía también Marvin, ¿verdad? Que ellos incluso pues no se distinguían, ¿verdad? Porque ellos tenían la imagen del Señor, entonces eran muy parecidos, ¿verdad?
Eso me gustó mucho, ¿verdad? Porque ellos pues llevaban la imagen de Dios y por lo tanto pues ellos podían ejercer la autoridad. También el ejemplo de, el ejemplo también que mencionaba, el ejemplo negativo de los hijos de Seba, ¿verdad? Que pues ellos quisieron hacer lo mismo o quisieron imitar a Pablo, ¿verdad? Echando demonios en el nombre de Jesús, pero vemos que en vez de, pues, de echarla a los demonios, como decía ahí, ¿verdad? En vez de vencer a los demonios, ellos fueron derrotados por los demonios, ¿verdad? Entonces, pues la autoridad no es solo la imagen, debemos de tener la imagen del Señor para poder tener su autoridad y no solo pues imitar, ¿verdad? Como lo hicieron ellos. También lo que compartía Marín acerca de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? La imagen la apariencia, perdón, de la Nueva Jerusalén que dice que es semejante al jaspe. Y esto también me gustaba mucho, ¿verdad? Porque dice que en la eternidad, pues el cuerpo, ¿verdad? Va a tener esta imagen y vamos a poder expresar a Dios y ejercer su autoridad. Pero algo que decía ahí que me gustaba mucho es que decía que no tenemos que esperar, ¿verdad? Hasta ese día, sino que todos podemos tener un anticipo ahora, ¿verdad? Y podemos disfrutar de la imagen y del señorío del Señor, porque nosotros en la tierra hoy podemos ser y somos sacerdotes y reyes. Y debemos, decir el hermano, mantener nuestra primogenitura y expresar al Señor. También por otra parte me gustaba algo que hablaba de, perdón, más adelante hablaba también que tenía aquí marcado. Ah, sí, hablaba acerca de la imagen que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque decía el parecido que nosotros podemos tener en cuanto a los escorpiones, ¿verdad? Las serpientes, la similitud, ¿verdad? Que nosotros podemos tener, pero decía ahí de que un hombre verdadero, ¿verdad? Un sacerdote tiene la imagen del Señor, que tenemos la imagen de Él. Por lo tanto, es bien importante ver, ¿verdad? También hablaba un poquito ahí del reinado, pero es sí, bien interesante ver, ¿verdad? La imagen que nosotros podemos tener. Y Mario compartía ahí varios ejemplos bien prácticos, ¿verdad? Y sí es bien cierto, ¿verdad? Debemos de ver qué es lo que nosotros estamos expresando. Y por último, también me gustaba algo que mencionaba acá, acerca de, como un resumen que dio de Génesis, ¿verdad? Que estuvimos viendo, que empieza pues hablando de cómo en Génesis 1 se empieza a hablar de las tinieblas, de la separación de las aguas, ¿verdad? De la expansión de la división de la expansión, cómo se empieza a generar la vida, cómo viene la vida desde la vida más inferior hasta la vida más elevada. Y luego pues ya empieza hablando del hombre y la forma que tiene él. Y también decía ahí que ni el pasto, ni las hierbas, ni los árboles tienen rostro, ¿verdad? Incluso ponía nuevamente el ejemplo del pez, ¿verdad? Que pues él sí tiene rostro, pero no se distingue muy bien, ¿verdad? También de las aves, del ganado, pero al final el que tiene el rostro, ¿verdad? Somos los seres humanos. Y decía ahí algo bien, bien bonito, ¿verdad? De que este rostro es la cara que lleva la imagen de Dios. A este rostro, es decir, a esta expresión, le fue encomendada la autoridad de Dios. Amén, por la expresión de Dios y por esta autoridad. Amén. ¿Ya compartisteis ahí? Todavía tenemos un par de minutos. Isaí o la hermana Elena, si nos quieren decir algo. Muy bien. Bueno, maravillosa lectura la de hoy. Vimos que está eh, continuando con el énfasis en la imagen y en el señorío, la imagen y la autoridad. Entonces,
vimos el caso de Josué y Caleb, donde lo que menciona de ellos es que, bueno, al menos de Caleb, es que los seguía plenamente. Entonces, cuando ellos seguían al Señor, estaban en la posición adecuada, tenían la imagen del Señor. Seguir al Señor nos da la imagen. En cada ejemplo hay una lección para poder aprender este tema, porque, o este asunto de tener la imagen del Señor y luego, pues, poder representarlo. En el caso de los jueces, la característica de ellos es que amaban al Señor. Y este amar al Señor los hacía resplandecer como el sol, y lo cual traía la victoria sobre el enemigo. Entonces dice aquí el hermano que cada vez que una persona brillaba como el sol, obtenía la victoria sobre el enemigo y sobre toda nación. Entonces es algo bien interesante este asunto. Primero seguir al Señor, luego amar al Señor. En el caso de David, menciona el aspecto de que David era conforme al corazón de Dios. Eso hacía que él tuviera la imagen de Dios. También eso le valió para tener la victoria. Luego menciona el caso de los reyes. Se lo voy a subrayar acá. Los reyes. Y lo que menciona aquí era que había una situación con ellos, que eran a veces uno con el Señor y a veces no. Pero cuando eran uno con el Señor, no eran vencidos, ¿verdad? Tenían la victoria. Cuando no eran uno con el Señor, eran vencidos y tomados cautivos. Entonces, lo que pone aquí el caso de los reyes es que introduce luego del aspecto del sacerdocio, que es lo que corresponde a la imagen de Dios. Ahora viene el reinado, que es lo que representa el señorío de Dios sobre las cosas. Entonces, para ser sacerdotes, necesitamos ser semejantes a Dios. Y el asunto de que nos ha hecho también reyes es porque Dios quiere que lo representemos, ejerciendo su autoridad sobre su enemigo. Entonces son dos cosas que busca de cada uno de nosotros, que nos ha dicho que somos reyes y sacerdotes, pero ¿cómo es que se da esto? Amando al Señor, siguiendo al Señor, siendo uno con el Señor. Luego el caso de Daniel. Él era un joven que, a pesar de que vivía en el palacio del rey, llevaba una vida santa, y esa vida santa es una vida que expresa a Dios. Eso está relacionado con la imagen de Dios, con el sacerdocio, pero eventualmente esto lo llevó al señorío, porque llegó al poder, llegó a tener la autoridad sobre el mundo de aquellos tiempos. Luego el caso de Jesús, él expresaba a Dios donde quiera que él iba, expresaba continuamente a Dios. Por tal razón, esto está relacionado con la imagen, tenía el señorío sobre todas las cosas. Hoy día, él sigue siendo el sacerdote, el sumo sacerdote, y también sigue siendo el rey de reyes. Así que lleva la imagen de Dios y mantiene su autoridad. Luego, el caso de los hijos de Zebedeo, pues la mamá pidió pues una oración que pues no era tan mala, pero le contestó el Señor que si iban a estar a su diestra y siniestra o a sus dos lados, tenían que sufrir. Entonces, si deseamos tener la autoridad, necesitamos tener la vida. Y esto viene por medio del sufrimiento. Sin sufrimiento no hay vida. La vida siempre va a provenir a ser desde el sufrimiento. Luego, los apóstoles. Estos llevaban la imagen de Dios y ejercían su autoridad. Entonces, mencionó Marvin y Carolina el momento en que el Señor fue entregado y hubo la necesidad de que de que hubiera una señal para saber quién era, porque todos se parecían, ¿verdad? Caminas como él, te vistes como él, hablas como él. Luego los 7 hijos de Esceva, estos solo imitaron a Pablo, pero en vez de tener la victoria fueron derrotados, en vez de tener la victoria sobre los demonios, fueron derrotados por ellos. Entonces es importante que tengamos la imagen para que tengamos la autoridad. Van relacionados los dos aspectos, pero la imagen se relaciona con seguir al Señor, con amar al Señor, en principio. Bueno, yo creo que voy a parar acá.
Hay algunas otras cosas que podemos platicar, sin embargo, ya es cuestión del tiempo. Amén, hermanos y hermanas. Mañana es jueves, reunión de jóvenes a las 5:30, sin falta, hoy sí. El viernes no hay reunión como tal, el sábado, pues veremos cómo está la situación para que nos reunamos y repasemos. Al final de esta reunión, bueno, a las 7, empieza la reunión de Colombia. Si algunos se quieren conectar, pues ahí vamos a estar un rato compartiendo con los hermanos. Para nosotros sería un repaso de lo que hemos estado viendo acerca de los himnos y de la alabanza. Así que, pues, invitados, en un momentito pongo el link. Que el Señor les bendiga. Bueno, Elena, que el Señor le guarde. Hoy sí le mandé el link por Facebook, perdone. Isaí, que Dios te bendiga, hermano. Marvin, familia. Carolina y familia. Feliz noche, hermanos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche, Dios les bendiga. Feliz noche, hermanos. Adiós, hermana Helen. Adiós, Isaí. Josué. Adiós, Carol. Adiós, Carolina, te guarde.